Dios le bendiga a mis amados hermanos. Yo soy su hermano Jonathan Fuentes. Quisiera hacer este pequeño videito, ¿cierto? Para recomendar algunas lecturas que estoy ejerciendo, ¿cierto? En estos días. Bueno, y partiendo primeramente con este libro que tengo en mis manos, que es un libro un poquito más grande, ¿cierto? De bolsillo. Es un libro bilingüe que se llama La mujer y la reforma. Bueno, como todos ustedes saben, ¿cierto? Este libro es del doctor César Vidal o César Vidal Manzanares, como aparecen en otro de sus ejemplares. Eh, bueno, César Vidal es mi autor favorito en realidad. Él es doctor en historia, doctor en filosofía, en teología y en derecho. Un excelente académico, tremendo. Pero en realidad no me interesa mucho promocionar los grados académicos de César Vial, sino en realidad presentarle eh, este libro, que es un libro que estuve esperando hace mucho tiempo, en el año 2016 más o menos. Bueno, yo a César Vial lo sigo prácticamente en el año 2010, cuando sacó aquella trilogía que partía primeramente con Buda el Príncipe, ¿cierto? Hablando de la figura de la persona de Buda. Después sacó, cumpliendo esa trilogía, sacó el libro Jesús el Lío, sacó el libro de Mahoma el Guía, ¿cierto? Para hablar sobre esos tres referentes, hombres que han sido, ¿cierto?, venerados durante mucho tiempo, muchos siglos. Eh, pero obviamente todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el líder de el líder de todos ellos. Pues bueno, esperé mucho tiempo este libro porque él lo promocionó en el año 2016 y él dijo que iba a ser un libro referente a la mujer, porque referente a la reforma. En el año 2017, ¿cierto? Se cumplieron 500 años de la reforma protestante, eh, y Vidal quiso hacer un libro referente, ¿cierto?, al papel de la mujer eh, en, en lo que es la reforma, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, su preponderancia y todo su trabajo y, y su vida, la vida en realidad la vida en realidad de la mujer. Entonces, bueno, esperé este libro, no lo sacó en el 2017, sino que en realidad el 2016 sacó un libro que se llamaba La herencia del cristianismo. Después en el 2017 sacó el libro que se llama El legado de la reforma, que es un tremendo ejemplar, totalmente recomendable, muy bueno para conocer todos los aspectos de la reforma, porque tenemos que entender que la reforma abarcó, o afectó, mejor dicho, en el buen sentido de la palabra, todas las áreas de la sociedad. Entonces yo soy un amante de la reforma, no es que yo sea reformado, pero sí reconozco todos los méritos, ¿cierto?, que sucedieron a través de la reforma protestante y estos tremendos hombres de Dios que el Señor levantó, como Martín Lutero, por supuesto, como aquel cabecilla, ¿cierto?, que se rebeló contra aquella institución tradicional católica. La cosa es que este libro no salió a la venta y el otro día cuando fui a la librería me encontré en la estantería con este libro. Usted me preguntará dónde está este libro, se lo voy a decir, lo venden, o yo lo encontré, quedaban dos ejemplares, no me lo voy a perder por supuesto, lo compré al tiro, y lo compré ahí en la librería CLC. CLC, que hay bastante literatura, hay de todo tipo de literatura en esa librería, muy buena, muy recomendable. La librería Peniel también, una librería muy recomendable también, más carismática, pero hay de todo. Bueno, pues este libro en realidad es un libro muy lindo, porque César Vial abarca o toca, ¿cierto?, el papel de la mujer. El papel de la mujer, ¿cierto?, en aquella época clásica, que era un papel muy mal mirado por la mujer, ¿cierto? El papel que tuvo en la iglesia primitiva, o cómo los padres de la iglesia, ¿cierto?, miraban, ¿cierto?, al sexo femenino, no solamente en su papel de trabajo dentro de la iglesia, sino que el papel femenino en sí. Y cómo después, un papel negativo por supuesto, y cómo después esta mirada, ¿cierto?, negativa, nefasta, filosófica, más que nada, como cuenta César Vidal, de Aristóteles, pagana, ¿cierto?, vino a cambiar con los reformadores, ¿cierto?, del siglo XVI, con Martín Lutero, comentarios preciosos que habla Martín Lutero, ¿cierto?, sobre la mujer, sobre su trabajo, ¿cierto?, como daña casa, como esposa, como madre de los hijos, ¿cierto? Y que muchos de estos papeles significa, significaría o significa, ¿cierto?, ser mucho más santo
que cualquiera de aquellas monjas, ¿cierto?, que se guardaban en los monasterios, ¿cierto?, para supuestamente servir al Señor, apartarse para el Señor. Pero lo que me llama la atención es mayormente, quiero detenerme un poquito acá, en el papel negativo, ¿cierto, hermanos?, que tenían los padres de la iglesia sobre la mujer. Y todo esto se traspasó, por supuesto, ¿cierto?, de aquella filosofía aristotélica, como enseña nuestro hermano César Villal, eh, y se fue traspasando sobre los padres, por los padres de la iglesia, ¿cierto?, porque adoptaron esta idea filosófica del mismo Aristóteles, que ya desde ya en los escritos, ¿cierto?, de Aristóteles, del mismo Platón, aparecían ya escritos totalmente nefastos en contra de la mujer. Y la edad clásica, por supuesto, era un tiempo terrible para la mujer, por supuesto. Pues todos sabemos, ¿cierto?, que ahora si nosotros vemos un índice, si hay más hombres y mujeres siempre, la mujer en estos tiempos o fallece después que el hombre, ¿cierto? O hay más mujeres que hombres. En la edad clásica, por supuesto que no existía eso. El índice de infanticidio, ¿cierto?, por parte de niñas, ¿cierto?, era algo increíble. Se han encontrado tumbas, ¿cierto?, cementerios, incluso alcantarillas donde se encontraban fetos no de niños, sino de niñas. Entonces, prácticamente la realidad de la mujer en aquella época clásica, en aquel tiempo, ¿cierto?, cuando apareció la iglesia, no era un tiempo muy deseado, ¿cierto?, para ser mujer. Y no solamente eso, sino que los mismos padres de la iglesia, después que murieron los apóstoles, se nutrieron de toda esta filosofía. Y hombres, por ejemplo, voy a citar algunos nombres como el mismo, por ejemplo, Orígenes, el mismo Tertuliano, ¿cierto?, que era un hombre totalmente preparado, ¿cierto?, que tiene escritos maravillosos, pero en contra de la mujer escribió cosas totalmente nefastas, prácticamente que la mujer era el problema del ser humano, del hombre. eh, y no solamente refiriéndose al papel de la mujer en lo que era el trabajo de la iglesia, sino que en sí lo que significaba ser mujer ya era un pecado, ya era una desgracia ser mujer, y que eso significaba otra desgracia para el sexo masculino. Entonces, de eso también se nutrió San Crisóstomo, que menciona el doctor César Vial, el mismo, bueno, en listados tertulianos, Orígenes Tertuliano, San Crisóstomo, el mismo, este autor, ¿cierto?, que Jerónimo, ¿cierto?, el que tradujo la Biblia, ¿cierto?, de los idiomas originales, la primera traducción que se hizo al latín. eh, y después, por supuesto, también de esta misma teología totalmente adulterada, ¿cierto? Se nutrió también el mismo San Agustín de Hipona, ¿cierto? Porque en comentarios, por supuesto, teológicos de otro índole, eran excepcionales, pero referente a la mujer era un papel totalmente desagradable. Y como dije, no solamente se refiere al papel eclesiástico, sino así como el rol de mujer. Entonces este libro abarca toda esa área, hermanos queridos, y un libro totalmente recomendable. Y cómo la reforma vino a cambiar todo ese pensamiento aristotélico, filosófico y pagano que se nutrió, ¿cierto?, la iglesia del siglo II a mediados del siglo II, ¿cierto?, hasta el siglo IV, y después, ¿cierto?, entró toda esta ideología, ¿cierto?, a la institución católica romana, de la cual los reformadores tuvieron que desprenderse en el siglo XVI. Calvino, eh, Lutero, tanto hombre de Dios de la Reforma hablaron cosas pero preciosas de la mujer. De hecho, en la misma carta a los romanos, en el último capítulo 16, ¿cierto?, cuando Pablo menciona un catálogo de personas que trabajaban con él habla, ¿cierto?, sobre la mujer. Menciona un listado, ¿cierto?, de mujeres que trabajaban con él. Y una de esas mujeres, ¿cierto?, que era diaconisa, ¿cierto?, que, que trabajó con él, ¿cierto?, en su ministerio. Junia, ¿cierto?, que se dice, por ejemplo, el mismo historiador Justo González dice que fue un apóstol. Y bueno, y tantas mujeres, ¿cierto?, que se mencionan en ese listado del capítulo 16 de Romano. Se menciona que la mujer ya tenía un papel importante dentro de la iglesia del Señor, y que el evangelio, el cristianismo, vino a cambiar todo eso. El mismo Pablo, ¿cierto?, en Gálatas, hablando de que ya no existe la diferencia entre hombre y mujer, ¿cierto?, en Cristo Jesús somos todos iguales, colocando Pablo también
haciendo referencia nuevamente, ¿cierto? Ahí en la carta a Timoteo, ¿cierto? De que los requisitos de las diaconisas, también se refiere en la carta, no sé, bueno, no recuerdo si es Colosenses o Filipenses, ¿cierto? Cuando habla de dos hermanas que estaban peleadas, ¿cierto? Y las manda a reconciliarse, que eso quiere decir que habían personas, mujeres que estaban trabajando en la obra del Señor y todo eso lo trajo el Evangelio. Bueno, este libro habla sobre todas esas cosas, hermanos, creo un libro de una lectura bastante entretenida, muy rápida y totalmente recomendable. La mujer y la reforma del doctor César Vidal, un historiador. César Vidal es uno de los pocos historiadores entretenidos, agradables, que son una lectura que no aburre, hermano. Por ejemplo, ahí tenemos el índice, dice la mujer en el mundo en que surgió el cristianismo, la mujer entre el cristianismo primitivo y la reforma, la patrística, ¿cierto? Es lo que me refería a los padres de la iglesia, la mujer y la escolástica, la reforma y la mujer, la familia, matrimonio, sexo, la mujer, la familia, el matrimonio, la mujer y el sexo, la mujer y la reforma, ¿cierto? Iglesia, trabajo, educación, arte y compasión. La mujer en la iglesia, la mujer en el trabajo, la mujer en la educación, la mujer en el arte, la mujer en la compasión. No, es un libro totalmente maravilloso, hermano. Yo se lo recomiendo. De todas maneras, tienes que comprarlo. Es un libro súper lindo, entretenido, como les digo. Y de lectura rápida, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 120 páginas. Es una versión bilingüe, un lado en castellano, la otra en inglés. Los que leen inglés, si quieren lo leen también, pero en 2 3 días este libro se lo leen, dependiendo de la lectura la velocidad de lectura o comprensión lectora de cada hermano. Entonces, se lo recomiendo, hermano. Bueno, no solamente este libro, sino también quiero recomendarle otros, pero parece que me alargué. La mujer y la reforma, César Vidal Manzanares, autor español, historiador. Amén. Otro libro también que quisiera recomendarle, hermano querido. Este es un libro que me compré hace un par de años atrás y me lo encontré, fue de forma casual porque andaba acá en Santiago, ¿cierto? Y hay un persa que se llama Teniente Cruz, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. En el persa Teniente Cruz encuentro este libro que se llama El Sermón del Monte, cómo vivir la vida cristiana. Y el autor, y lo que a mí más, obviamente, más me impresionó, ¿cierto? Me agradó, es el autor, ¿cierto? Que es Dwight Pentecost. Bueno, Dwight Pentecost fue un profesor del Seminario Teológico de Dallas, ¿cierto? Donde fue el seminario que fundó el doctor Schaffer, ¿cierto? El doctor Balburt, que son, bueno, Balburt es más conocido por la parte más catológica, Schaffer más conocido por la parte de los tomos, ¿cierto? De teología sistemática. Eh, bueno, y también de ahí, por supuesto, se nació el doctor Pentecost. Y este es un personaje bien especial porque fue profesor de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento del doctor Evis Carballosa, ¿cierto? Y todos conocemos que Evis Carballosa ha escrito también varios ejemplares como Daniel, como Apocalipsis, como Mateo, varios comentarios en realidad de la Biblia como el de Santiago. Es un escritor súper entretenido también. Y este libro, ¿cierto? De Doy Pentecost, un libro que se escribió en el año 1975, un libro bastante antiguo, entre 1975 y 1980, de editorial Portavoz. Y bueno, y aquí, ¿cierto? Desarrolla todos los puntos de vista de lo que es el Sermón del Monte, ¿cierto? Los pobres en espíritu, consolación en el llanto, bienaventuranzas apacibles, hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, Macario, ¿cierto? Como es la palabra en griego, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, los que padecen persecución, la sal de la tierra. Esa es una parte preciosa que a mí me gusta mucho. Cuán bueno tiene que ser el hombre para ir al cielo, quién es asesino, y bueno, en fin. Abarca todo, ¿cierto? Lo que fue aquel sermón que el Señor dictó en la montaña, ¿cierto? A sus discípulos. Así que un libro totalmente recomendable, bien teológico, pero no de esos libros teológicos pesados que uno se lee un par de páginas y se aburre, sino que es un libro bastante entretenido, hermano, que te atrapa con la lectura de esos autores antiguos.
de esos autores antiguos que tenían gracia, que enseñaban, por supuesto eran profesores, pero su grado académico lo ejercían, se notaba, pero eran entretenidos, hermano, y te atrapaban con su lectura, con su enseñanza. Entonces un libro totalmente recomendable, un libro bolsillo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuánto me costó este libro? Este libro me costó 1.000 pesos, hermano. 1.000 pesos. O sea, para los hermanos que están fuera de Chile, es un poquito más de $1, hermano. Un poquito más de $1. Y estos libros prácticamente ya no están, ¿cierto? Están fuera de... Ya no se venden prácticamente. O sea, uno usted los podría encontrar en Busca Libre o en Amazon o en alguna librería, ¿cierto? Pero difícilmente usted lo podrá encontrar en la librería que vamos con frecuencia, ¿cierto? Entonces ahí dice, Doy Pentecos es profesor de exposición bíblica en el Seminario Teológico de Dallas. Es autor, entre otros libros, de eh, Marchándose la madurez espiritual, publicado por Editorial Portavoz. Por supuesto, en ese tiempo había escrito esos libros nomás. Pero, como le dije, si lo puede encontrar, búsquelo, hermano. Adquiera este libro. Es un libro muy lindo, chiquitito, un libro de bolsillo, pero un libro muy bueno. No se deje guiar por el porte, porque tiene mucha riqueza, mucho contenido espiritual. Es un libro prácticamente de 250 páginas, hermano. O sea, chiquitito, pero tiene hartas páginas y harto contenido. Así que si puede comprarlo, hermano, búsquelo. Hay hartos sermones del monte que bueno, yo quisiera tener, parece que hay uno de John Stott, que me gustaría tener ese. Está el de Wesley, por supuesto, que es bastante conocido también. Eh, hay varios que quiero tener, pero este libro en especial es buenísimo, hermano. Es muy bueno, muy entretenido, así que se lo recomiendo. Doy Pentecost. Amén. Así que quiero mostrarle otro más. Ya, este libro es un poquito más moderno, ya estamos hablando de un autor más moderno, ¿cierto? Y es del doctor Raúl Saldívar. ¿Quién es Raúl Saldívar? Bueno, Raúl Saldívar es un doctor en teología, en derecho en realidad, él es abogado, pero también tiene un grado académico de doctorado, ¿cierto?, en teología. Y él creo que es centroamericano, creo que es de Costa Rica, pero vive en España. Y él trabaja para la editorial CLIE, siempre está haciendo libros, ¿cierto?, de la editorial CLIE. Hay un comentario de él, una teología sistemática que se llama teología sistemática con voces, ¿cierto?, latinoamericana, que es muy conocido. Y bueno, este autor se basa más que nada, ¿cierto?, en lo que son los textos de la Biblia, ¿cierto? El título dice las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, y no solamente, ¿cierto?, a los textos canónicos, sino que textos extrabíblicos. Menciona harto sobre los rollos de Qumran, ¿cierto? Los textos que se encontraron en aquel tiempo, libros pseudo-epígrafe, como él menciona, ¿cierto? Que son libros, ¿cierto?, más escatológicos, pero que no están dentro del canon. Mencionó otras fuentes, ¿cierto?, extra bíblicas que son bastante interesantes, hermano. Que no hay que pasarlas por alto, hay que echarle un detalle, un ojo, ¿cierto? Hay que leerlas, porque tampoco podemos estar desechando todo, tenemos que siempre leer, analizar, buscar y ahí sacar, cierto, nuestra propia conclusión, porque muchas veces nosotros tenemos apreciaciones de cosas que de repente ni siquiera hemos leído, ni siquiera hemos visto, ni siquiera hemos escuchado y nos dejamos guiar por lo que otros dicen. Así que yo le invito a que ustedes analicen este libro, es muy bueno, otro libro muy entretenido. Eh, por supuesto son libros que yo he leído, no voy a estar comentando, hablando de un libro si ni siquiera lo he leído. No, son libros que lo he leído y son bastante entretenidos, hermano. Muy buenos. Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, de el doctor Raúl Saldívar. Así que lo invito a adquirir este libro. Este libro lo pueden encontrar en todos lados. Está en todas las librerías. Eh, Vean un poquito, ¿cierto? El índice, ¿cierto? Raúl Saldívar dice Raúl Saldívar nació en Honduras, donde sirvió como pastor y evangelista de Juventud para Cristo. Fue rector del Seminario Teológico de Honduras, donde había hecho su licenciatura en teología. Sirvió como secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica, ALIET. Es fundador
y del Ministerio Raúl Saldívar en Chicago y es actualmente el presidente de Universidad para Líderes Internacional. Es abogado, miembro de Honorable Colegio de Abogados de Honduras y doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Barcelona, donde su tesis obtuvo la calificación cum laude. Ha escrito entre varios libros, entre ellos Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, lo que les decían antes, Crítica Bíblica y Doctrina de la Santidad, entre otros. Imagínense, o sea, el currículum que tiene este varón es increíble, o sea, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Si basta con lo que leí. Bueno, y ahí tenemos el índice, ¿cierto? Déjeme mostrarlo un poquito mejor. Y por ejemplo, el índice dice, vamos a la parte número 1, mejor después de la introducción. Dice escuela de los fariseos, eso también es importante que aquí él, eh, aquí lo que habla, por ejemplo, se parece mucho a un libro que yo tengo también de César Vial, que se llama Los rollos del Mar Muerto, un libro que César Vial escribió en el año 95, pero que va clasificando, ¿cierto? Va, eh, va detallando, ¿cierto? Todas estas sectas que existieron en el tiempo de Jesús, como los fariseos, ¿cierto? Los esenios, los saduceos, y no solamente habla, ¿cierto? De cómo se fundaron, sino que también muestra textos escritos, ¿cierto? Sobre, que escribieron, ¿cierto? Estas sectas, el pensamiento y todo, muy, muy interesante. Literatura de los fariseos en la época de Jesús, la teología de los fariseos, la literatura judía después del segundo templo, literatura religiosa de los saduceos, la teología de los saduceos, escuela de los esenios, los textos bíblicos, los textos apocalípticos o pseudoepígrafes, lo que decían antes, los textos esenios, el libro deuterocanónico, ¿cierto? Fuente primaria de los escritos del Nuevo Testamento, los deuterocanónicos como fuente de teología cristiana. Entonces, es información muy, muy, muy buena, hermano, así que se lo recomiendo. Se lo recomiendo este libro. Yo se lo recomiendo porque no sé mucho recomendar libros, pero se lo recomiendo porque me gustó mucho. Y cuando son lecturas que te atrapan, no son lecturas pesadas, aburridas, que uno se compra un libro, lee unas par de páginas, el libro fome. Lo que sí uno, por supuesto, si uno gasta dinero comprando libros, tiene que leerse el libro, porque si no va a estar gastando dinero en vano. Bueno, eso es lo que yo creo. Pero esto de los libros entretenidos, hermano, que hay que tenerlos porque va a ampliarnos, va a darnos amplio conocimiento, va a darnos harta riqueza, hermano, riqueza en conocimiento espiritual y muchas otras cosas. Y por último yo quisiera recomendarle este libro. Bueno, los tres autores que les mencioné anteriormente son cristianos, por supuesto, son evangélicos. Pero este autor que le va a recomendar no es cristiano, ni es evangélico, ni es católico, ni es nada. En realidad es un historiador, se llama Isaac Asimov. Los que leen también literatura más secular, ¿cierto? No solamente cristiana, lo van a conocer. Es de origen ruso. Este autor es el que escribió o inventó, ¿cierto? Todo ese estilo de ciencia ficción de robot. De hecho, una película muy conocida, ¿cierto? Yo Robot, que protagoniza Will Smith. Y déjame decirle que el autor, el que inventó toda esa saga, fue este autor, Isaac Asimov. Él es de origen judío, ¿cierto? Posiblemente sea hasta ateo, hermano, no lo sé en realidad, pero sí su fuerte fue lo que es la robótica, una persona que divulgaba mucho, ¿cierto? En el sentido del tipo de literatura que hacía, de ciencia ficción e historia universal. Y una de las historias universales preciosas, hermano, que yo siempre quise tener, desde un punto de vista, por supuesto, también de un judío, ¿cierto? Es La Tierra de Canaán de Isaac Asimov. Bueno, este libro es otro libro que usted imposible lo encuentre en una librería cristiana o secular, no los va a encontrar, porque estos libros prácticamente ya están en desuso ya. Este libro yo lo tuve que comprar por busca libre, se demoró 30 días en llegar, 30 días se demoró en llegar, pero necesitaba tenerlo para conocer bien aquella tierra, ¿cierto? Donde se estableció el pueblo de Israel, ¿cierto? Que es el actual Israel en realidad, ¿cierto? La tierra Canaán, quiénes eran los amorreos, quiénes eran los fereceos, los eteos,
todos los feos, como dicen, como dice mi suegro, pero, pero era necesario tener un conocimiento amplio histórico, ¿cierto? Un historiador como Isaac Asimov, para poder conocer toda la historia, ¿cierto? De la tierra de Canaán. Y son varios ejemplares, hermano. Hay otros ejemplares que son sobre la historia de Egipto, la historia de los sumerios. No, hermano, olvídese, es algo, conocimiento amplio de historia. Si a usted le gusta la historia, yo le recomiendo este libro de Isaac Asimov, La Tierra de Canaán. De hecho, la carátula es muy buena, hermano, muy buena porque es un libro súper, es pesadito, ¿ah? Es como, se nota que el diseño o el tipo de papel es bien, otra calidad, hermano, es otra calidad. No estoy diciendo que los libros cristianos tengan calidad, por supuesto que sí, pero este libro es diferente, hermano, el diseño, la piel, ¿cierto? Del papel es diferente. Como que uno pudiera tocar la barba, ¿cierto? A este, a este cananeo. Entonces se lo recomiendo, hermano, La Tierra de Canaán, para que tengan un conocimiento, conocimiento amplio, no solamente teológico, sino también histórico. Son libros que a mí me han fascinado, que me han encantado mucho, se los recomiendo. Adquiéranlos, cómprenlos si pueden hacerlo, hermano, porque van a ampliar su conocimiento y para los predicadores también, que de repente predicamos cosas que escuchamos de otros o apreciaciones personales. Mejor tener un conocimiento bien amplio de la historia, de la teología y de todo. Así que Dios me los bendiga, hermanos queridos. Como bueno, decirle que este libro no es fácil de encontrar, es difícil, busca libre solamente lo puede encontrar, pero es necesario que los que somos amantes de la biblioteca lo podamos tener. Le voy a leer un poquito el índice. Dice: antes de Abraham, después de Abraham, Israel, antes de Judá, Israel y Judá, Judá, el judaísmo, Canaán contra Grecia, Grecia triunfante, Canaán contra Roma, los macabeos, Roma triunfante, cronología, índice analítico. Entonces, como les digo, es un libro fascinante, hermano. A mí me encantó. Me encantó. Antes de Abraham. ¿Cómo era la tierra de Canaán? Así que se lo recomiendo. Bueno, estas 4 lecturas yo se las recomiendo, hermanos queridos. Lecturas que he leído, que me gustan, me fascinan. Y espero que las puedan adquirir si quieren. Si no, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero yo se las recomiendo. Así que eso, pues, hermanos queridos, Dios me los bendiga grandemente. Y tal vez en otro videito pueda hablarles de algunos otros libros que estoy leyendo y que me han fascinado. Así que Dios me los bendiga grandemente.